Hola, muy buenas, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el cual estéis visualizando este vídeo. El vídeo de hoy es para mí muy importante porque he conseguido terminar un trabajo que empecé hace muchos años. Este trabajo era sobre genética y acupuntura. Y todo tiene que ver con una experiencia familiar. Entonces, bueno, me gustaría, aquí tenemos el libro, este libro que su título es extraño, ¿no? Acupuntura y epigenética. Lo primero sería explicar qué es la epigenética. Lo segundo, intentar explicar cómo la acupuntura puede actuar como factor epigenético. ¿Qué mecanismos va a tener, no? Esto es muy importante. La verdad que en este libro he tenido que profundizar mucho en la acupuntura molecular, en cómo el ADN se transcribe, luego se traduce, cómo el ARN mensajero, cómo las bases nitrogenadas, ¿no? Los nucleótidos, cómo todo eso puede ser estimulado con la acupuntura. ¿Todo esto por qué? Porque a nosotros siempre nos han dicho, ¿no?, que la medicina china de alguna forma tenía el yin, que era intocable, la herencia, ¿no?, que heredamos de nuestros padres era intocable. Sabemos que la medicina ha avanzado mucho, la ingeniería genética. ¿Cómo la acupuntura se puede atrever a intentar siquiera trabajar sobre la expresión génica? ¿A través de qué factores? ¿Cómo? ¿Por dónde? La aguja solamente nos dicen que estimula la piel, el sistema nervioso, ¿no? Los nociceptores. Los nociceptores que de alguna forma transmiten el dolor, la sensación térmica, pero también pueden modular la expresión génica. ¿A través de qué? De la psiconeuroendocrinología. Y todo esto es de lo que trata este libro. Y este libro trata para yo intentar ayudar a una persona muy importante en mi vida. Y antes de hablarlos del libro, del índice del libro, de todo lo que vamos a tratar en este libro, me gustaría explicarles un poco el porqué de este libro, ¿no? Y rendirle homenaje a una de las personas que más, la verdad, más me han ayudado, ¿no?, en el tema de intentar entender todo lo que sucede en la naturaleza, en el cuerpo humano, la enfermedad, entendernos a nosotros mismos, ¿no? Y bueno, un poquito de eso trata este primer vídeo sobre acupuntura y epigenética. De hecho, me gustaría tocar varios temas porque creo que vamos a conseguir hacer muchas cosas. Llegaremos a manejar el I Ching. El I Ching, aquí está. El ciclo anterior y el ciclo posterior, con puntos que van a estimular los codones, los tripletes, los hexagramas, adenina, guanina, citosina, racilo, el ARN, cómo todo eso se expresa. La verdad que va a ser muy interesante. Bueno, pero primero que nada les voy a contar la experiencia y por qué llego a editar este libro, ¿vale? A quien le interese. Y al que no, pues que deje este vídeo y que ya pase a los siguientes, ¿vale? Venga. Este libro empieza, en realidad, bueno, como todos, tenemos una madre, tenemos un padre. En el caso mío, particular, mi madre tiene una enfermedad. Bueno, mi madre a lo largo de su vida ha tenido varios procesos. Uno de ellos fue un proceso oncológico. Cuando yo era pequeñito, mi madre ya tuvo un tumor, un cáncer de útero, y bueno, pues le hicieron lo que se hacen, le hicieron una operación quirúrgica, y la verdad que le quitaron el útero, los ovarios, le quitaron todo, y bueno, la verdad que mi madre sobrevivió a esa operación. Yo ya crecí, y ya pues me empecé a conocer profundamente la medicina china. Empecé a estudiar todo lo que tenía que ver con los pacientes, y nunca me gustó tratar el cáncer porque la verdad que hay que estar muy preparado. En acupuntura el tratamiento del cáncer no es para curar el cáncer, simplemente son técnicas paliativas que van a ayudar a estimular el sistema inmune, a relajar a la persona, etcétera. No entiendan que estoy diciendo que con la acupuntura tratemos el cáncer ni nada de eso. Pero sin embargo mi madre volvió a generar un tumor. Esta vez fue en intestino. Y la verdad que yo ahí sí que ya
pues tenía más conocimientos de medicina china, y entonces empecé a estudiar muchísimo oncología, pues para intentar ayudar a mi madre. De hecho, el libro de oncología que yo hice, pues tiene que ver con esos trabajos, el conflicto emocional, el estrés, y todo eso fue muy importante en mi vida, pues para entender cómo a través del estrés, a través de los mecanismos hormonales, a través del sistema psiconeuroendocrino inmunológico, pues de alguna forma, como mecanismo alostático, el estrés no es más que una descarga por una gran carga alostática que de alguna forma sí que va a provocar mutaciones genéticas, pero que esas mutaciones genéticas al fin y al cabo van a estar siempre controladas por nuestro sistema inmunológico, nuestras natural killer, nuestras CD8, y todo eso falla pues porque hay una gran sobrecarga alostática. Y bueno, ahí estuve trabajando muchísimo, la verdad que muy contento y todo muy bien, hasta que mi madre volvió a empeorar. En este caso, mi madre empezó a tener una sintomatología bastante extraña. Y yo, junto con los oncólogos, no los oncólogos, sino el médico general, pues no identificaban cuál era su problema. Y entonces lo mandaron al médico internista. El médico internista pues le hizo todas las pruebas. La verdad que yo conocía al médico internista porque, pues donde yo vivo no es muy grande, el hospital tampoco es muy grande, y muchos enfermeros del hospital pues son alumnos míos. Y bueno, se sospechaba en que mi madre había generado una enfermedad. Pensábamos que había generado una metástasis. Primer tumor era en útero, segundo tumor fue intestinal, intestino grueso, que también lo operaron y le quitaron, y el tercero nosotros ya pensábamos que era un tumor cerebral, pues porque mi madre estaba empezando a perder la sensibilidad motora, también no solamente la sensibilidad, sino las propias estímulos motores, estaba empezando a perder fuerza, estaba empezando a tener atrofia muscular de gemelos, y bueno, eso apuntaba que podía ser había una metástasis, ¿no?, en el cerebro. Bueno, se le hicieron las pruebas y no había ninguna metástasis, con lo cual no era un problema tumoral. Pero sin embargo, sí que es verdad que los síntomas avanzaban, y muchísimo. Y al final pues parecía una esclerosis múltiple, porque la sintomatología era muy común, muy similar a una esclerosis múltiple, una atrofia progresiva, una pérdida de movilidad. Entonces se le hicieron las pruebas y no era una esclerosis múltiple. La verdad que yo, medicina china, era un síndrome Wei de libro, con toda la debilidad, pérdida motora, todo lo que yo le hice en acupuntura, pues no mejoraba. El médico tampoco mejoraba porque tampoco le encontrábamos el tratamiento. Le querían dar glucocorticoides, le querían dar, una serie de interferón incluso, pero no, al final se le hizo una prueba especial. Y entonces detectaron qué era lo que tenía mi madre. Mi madre tenía la PAF, tenía la polineuropatía congénita familiar. Bueno, ¿qué es esto? Esto es una enfermedad congénita. La palabra congénita, pues ya sabes, congénito. Quiere decir que si yo soy subgénito, pues tengo probabilidades. Vamos a ver. ¿De dónde? Pues claro, era el cromosoma 18. Vaya, no era un cromosoma ligado al sexo, con lo cual ahí engancho yo y mi hermano. El cromosoma 18 tiene 2 alelos. Todas tenemos que saber que uno del padre y uno de la madre, pero tenemos que saber si es dominante o recesivo. En la patología, en la PAF, en la polineuropatía congénita familiar, es dominante. ¿Qué quiere decir? Que sí o sí lo tienes. Si lo has heredado de tu madre, el alelo va a ser dominante. Con lo cual, si lo has heredado de tu madre, tienes la enfermedad. Claro, a lo mejor lo he heredado del padre, con lo cual ahí me escapo, ¿no? Si lo heredo del padre, me escapo, pero si lo heredo de la madre, pues al ser dominante, lo voy a expresar sí o sí. Pero, ¿cuál es el factor de expresión? El factor de penetrancia. Pues en la PAF, ¿no?, en la polineuropatía congénita familiar, es casi de un 90. Es decir, sí o sí lo voy a expresar. ¿Qué expresa ese gen? Pues es una mutación de un solo cromosoma, de un solo aminoácido, de un hexagrama, de un triplete, de un codón. Está cambiado, y entonces al estar mutado va a generar que un aminoácido en la cadena proteica, sobre todo en la primera estructura, ¿no?, de la proteína, la primera estructura esté mutado, con lo cual el plegamiento, la estructura secundaria de la proteína, va a estar mal, con lo cual esa proteína lo que va a provocar es un mal funcionamiento por un solo aminoácido, y eso hace que no
transporte bien y se vaya adhiriendo al sistema nervioso. Claro, ahí está el problema. Genera una especie de esclerosis múltiple, pero no por destrucción de la mielina, sino en este caso por adherencia. Y bueno, ahí vamos. Evidentemente, lo primero de todo era hablar de epigenética. ¿Qué factores epigenéticos estaban influyendo para que no se declarara en ese 10%? La verdad que era complicado, muy complicado. Bueno, ¿qué pasa? Pues lo primero fue hacernos, yo y mi hermano, un análisis sanguíneo genético, pues para identificar si éramos portadores de la polineuropatía congénita o no. Bueno, pues ese análisis no lo hicimos y, gracias a Dios, pues no somos portadores, ni yo ni mi hermano. ¿Qué sucede? Que este gen se expresa en el hígado, con lo cual tú cuando naces ya empiezas a estar enfermo. Solamente a los 60 años, aproximadamente, es cuando los síntomas empiezan a aparecer. ¿Y entonces qué sucede? Pues que claro, ya es tarde, ya los tratamientos son paliativos, ahora han mejorado, ¿vale? Han mejorado, pero en ese momento, no. Mi madre, el tratamiento que se le dio, pues bueno, ya llegó tarde. Yo empecé a estudiar, empecé a trabajar sobre los hexagramas, sobre ver cómo se codificaba el aminoácido que tenía mal, si había algún punto de acupuntura que podía intervenir a través del codón, ¿no? Del codón, del hexagrama y del meridiano maravilloso que estaba unido pues a ese aminoácido. Y bueno, la verdad que fue muy interesante, pero ese trabajo de profundización eran muchas horas y bueno, por desgracia mi madre falleció. Mi tratamiento en acupuntura evidentemente no pudo aplicarse ni mucho menos desarrollarse, así que bueno, cuando esto sucede, sí que es verdad que había desarrollado mucho el trabajo sobre los vasos maravillosos, el Dai Mai, el Chon Mai, el Ren Mai, el Du Mai, el Yang Kiao, Yin Kiao, Yang Wei, Yin Wei, y los puntos llave, y cómo todo eso podía codificar los 20 aminoácidos, incluidos los aminoácidos stop, incluido la telomerasa, incluido un montón de cosas muy, muy interesantes, la verdad que muy, muy interesantes. Pero ¿qué sucede? Que mi madre fallece y bueno, pues un poquito, también yo llevo un proyecto de inmunología y de psiconeuroendocrinoinmunología y de acupuntura y de psiconeuroacupuntura y viajo mucho y bueno, pues eso se queda ahí. Por desgracia, me entero de que la paz no abandona a mi familia. Y entonces, por desgracia, otro familiar mío, pues también da positivo. Entonces, claro, aquí yo digo, bueno, pues voy a terminar otra vez todo mi trabajo y me meto otra vez a terminar en estos últimos meses todo ese trabajo que me quedó y que ahora les presento en este fabuloso libro. Es un libro de intenciones, no es un libro de... es un libro de hipótesis, es un libro que nos abre la mente a entender la acupuntura desde un ambiente muy, muy determinado, no determinista, pero sí que une lo más determinado del cuerpo, que es la acupuntura molecular, la biología molecular, con la acupuntura sistémica, cómo la acupuntura actúa estimulando redes y cómo a través del sistema endocrino, sobre todo como factores de traducción, ¿no? De alguna forma vamos a poder modular la expresión génica. Si sabemos qué hay detrás de la expresión del gen, qué factores lo expresan, podremos modificar esos factores y la acupuntura puede hacerlo. Entonces ahí se despliega un trabajo muy interesante, que bueno, yo lo hago en formato libro para que ustedes lo puedan adquirir. Es la única forma en la cual yo hoy por hoy casi me sustento, ¿no? Los libros y luego pues los cursos. Así que les voy a hacer un vídeo explicando capítulo a capítulo, tema a tema, qué es, porque claro, es un poquito complicado. Así que bueno, ya lo pueden encontrar en Amazon el libro. Entre en Amazon, amazon.com o .es, .mx, depende de su país. Pongan acupuntura y epigenética o pongan mi nombre, Juan Pablo Muerto Ripoll, y ahí lo encontrarán. Así que les veo en el próximo vídeo. Un abrazo a todos.